Hola a todos, bienvenidos al 11º episodio del Rincón del Micrófono. Hoy estamos con Alex, nuestro colaborador especial, como siempre. Hola. Y hoy vamos a aprender un montón sobre una fundación muy interesante que nos lo va a contar Cristina. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Cristina, cuéntanos un poco quién eres. Pues soy la coordinadora de comunicación y recaudación de fondos de la Fundación Infantil Ronald McDonald en Valencia. Sí. Bueno, cuéntanos un poco qué es la fundación de Ronald McDonald. Pues a ver, la Fundación Ronald McDonald es una fundación que se dedica a alojar gratuitamente a familias que tengan hijos enfermos entre 0 y 21 años, que en este caso, hablando de Valencia, necesiten trasladarse hasta nuestra ciudad para recibir tratamiento médico. ¿Y cómo surgió todo este tema de la fundación? Pues surgió hace casi 50 años porque un padre se vio en esta situación, se tuvo que trasladar hasta, a Filadelfia, un padre que vivía en Estados Unidos, que tenía una situación económica buena, Sí. era jugador de fútbol americano, y se encontró con esta necesidad. Su hija tenía leucemia, en su ciudad no había tratamiento y le tocó hacer las maletas, algo que, pues que hoy en día a lo mejor no caemos en ello, pero es muy habitual. Mucha gente se tiene que desplazar para recibir tratamiento médico que en su ciudad no hay. Sí. Este padre se dio cuenta de que esa situación que él estaba viviendo era durísima, pero dentro de lo duro, él era afortunado versus otras familias que vio a su alrededor que no podían permitirse pagar un hotel, que mal dormían en un coche, en una sala de espera, etc. Y bueno, a partir de ese momento el padre decidió buscar ayuda para ayudar a todas esas familias. Construyeron una casa cerca del hospital que trataba a su hija y consiguieron con eso resolver un problema que, como os digo, estaba ocurriendo en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, a raíz de esa construcción de esa casa y de ver sus efectos tan positivos, se decide crear la Fundación Infantil Ronald McDonald, que se dedica a recaudar fondos para construir casas alrededor de todo el mundo, siempre pegadas a hospitales pediátricos, para poder dar alojamiento gratuito a esas familias. O sea, hasta que él vivió ese problema en primera persona, no se dio cuenta de Exacto. la gran... La importancia que tenía. Eso es. Y Yo creo entonces que es algo decidió- habitual, ¿no? Que la Claro. gente, hasta que no, muchas veces no lo vives, no entiendes lo duras que pueden llegar a ser las situaciones. Claro. Sí. ¿Y alguna vez habéis acogido a gente de fuera de España? Sí. A ver, el 85% más o menos de las familias que alojamos son de la propia Comunidad Valenciana. O sea, pensar que uno de nuestros requisitos mínimos es que la familia viva a más de 50 kilómetros. Se entiende que si vive a menos, esa familia prefiere ir a dormir a su casa. Claro. Claro. Pero cuando hablamos de distancias largas y sobre todo de tratamientos muy largos, hablamos de temas oncológicos, de trasplantes, de problemas de corazón, Sí. de cirugías muy complicadas, las historias se alargan mucho. Entonces, el ir y venir cada día a tu casa implica un desgaste económico muy importante, implica un cansancio físico, implica un cansancio emocional. Entonces, aunque la mayoría de las familias son de la Comunidad Valenciana, también recibimos familias de otras comunidades, por ejemplo, de Baleares vienen muchos peques oncológicos, pues de Castilla-La Mancha también, y puntualmente han llegado a venir familias de otros países a tratamientos muy específicos que hay en la fe, o desgraciadamente familias que, estando de paso en Valencia, han sufrido algún tipo de accidente y han necesitado esa hospitalización en la fe. Claro, porque antes de que estuvieran estas casas, ellos tendrían que dormir en el coche o en el hospital o donde por la pudieran. calle. Exacto. Claro, es Era eso. algo que el hospital al final no contempla. El hospital contempla la atención sanitaria, pero no piensa que si esa familia, por ponerte un ejemplo, viene de Benicarló, ese padre y esa madre de ese peque que igual está en UCI, no tiene dónde quedarse. Claro. Entonces, obviamente, esos padres tienen que buscar alguna solución. Sumado ya al problema de que su hijo esté enfermo. Claro. Ujú. Sí, ya. Por lo menos ayudamos un poco. El tema de la recaudación de fondos, ¿cómo lo hacéis? Pues lo hacemos de mil formas. Intentamos, sobre todo desde que arrancó la casa en Valencia hace 10 años, en el equipo somos muy poquitas personas porque el objetivo es que todos los fondos que lleguen se destinen 100% al proyecto. Y bueno, en nuestro caso intentamos poner el foco tanto en la recaudación de fondos como también de productos en especie. Pensar que la casa es un edificio grandísimo que acoge a 16 familias a la vez. Tienen sus 16 habitaciones y luego un montón de espacios comunes, cocinas, comedor, biblioteca, zona de juegos, un jardín. Tienen de todo, ¿no? Tienen todo lo que una persona en su día a día necesitaría para llevar una vida digna y normal. ¿Y son viviendas separadas o tiene como un comedor conjunto? Tienen, por un lado, las habitaciones totalmente privadas, con su baño propio, con su terraza, donde no comparten para nada ese espacio con nadie.
Y por contra, tiene luego unos espacios muy chulos que sí que se comparten, como mencionabas, la cocina, el comedor, los salones, porque lo que se persigue es que las familias también ahí hagan piña y que esa madre que ha venido sola desde un pueblecito de Murcia con su peque a enfrentarse a un tratamiento oncológico se encuentre con otra madre que se a lo apoyen mejor viene, emocionalmente. exacto, Está y pasando por lo mismo. que saben las dos perfectamente por lo que está pasando la otra. Entonces, que hagan familia, que hagan piña. La verdad que es un proyecto muy Para ayudarse bonito, entre ¿eh? ellos. Tener a alguien ahí para apoyarte en esos momentos tan difíciles y encima que una asociación te ayude económicamente con una casa, comida y todo lo que necesitas. Eso está muy Nosotros bien. siempre decimos que les apoyamos desde tres puntos de vista. El económico, las familias no pagan nada, sea el tiempo que sea el que estén, ellos solamente se hacen cargo de su alimentación, porque cada familia tiene independencia, tiene su nevera, tiene su despensa y se compra lo que quiere y se cocina libremente. Les ayudamos a nivel emocional desde diferentes vías. Por un lado, todas las tardes hacemos actividades para que las familias estén lo más entretenidas posibles, para que los peques se diviertan, para que no estén todo el rato conectados con la realidad del hospital. Ya. Mañana, por ejemplo, pues tenemos talleres de cocina, este miércoles vamos a celebrar el Día Internacional de la Paella, bueno, vamos haciendo cada día talleres de estética para, pues pintamos las uñas a las mamis, o viene un cantante y hace un concierto en el salón. Como os digo, emocionalmente intentamos que esa parte se trabaje de una forma no como una terapia al uso, sino de una forma alternativa, haciendo, como os digo, todo el rato cosas que nos mantengan ocupados. Y a nivel logístico, porque en este caso la casa está pegada al hospital, la cercanía es a 2 minutos andando, y luego todo lo que ponemos a su alcance hace que las familias pues tengan logísticamente todo cubierto. O sea, que serían esos 3 pilares: económico, logístico y emocional. ¿Cuántas casas aproximadamente tenéis? En España hay 4. Por orden de construcción, Barcelona, Málaga, Valencia y Madrid. Antes de que termine este año se abre una quinta en Sevilla, Ya. y a nivel mundial hay cerca de 400, desde Argentina hasta bueno, Asia, en un montón de países, porque es lo que os digo, al final siempre va a haber un niño que vaya a tener que desplazarse porque en su ciudad o en la ciudad más cercana no hay un tratamiento concreto para su enfermedad. ¿Y cuánta gente trabaja allí? ¿O son la mayoría voluntarios? Son la gran mayoría voluntarios. En el equipo somos 3 personas y ahora mismo hay alrededor de unos 40 voluntarios que vienen una vez por semana, solamente una vez, porque entendemos que necesitan emocionalmente no involucrarse demasiado con las historias de la casa, porque obviamente aunque las intentamos disfrazar de alegres, no dejan de ser historias muy complicadas. Entonces el voluntario viene en un turno fijo, imaginaos el que viene los martes por la mañana, viene, hace su tarea y hasta el martes siguiente no vuelve. De esa manera ni se engancha emocionalmente a las historias que ocurren, ni se cansa, ¿no? Viene cada martes con mucha ilusión y con muchas ganas de, bueno, pues de dar lo mejor. Claro, porque mentalmente tiene que estar preparado para no apegarse mucho a las familias, para que no le afecte personalmente, ¿no? Eso es. Al final, bueno, ese vínculo emocional es imposible no hacerlo porque estás Claro. al lado de personas muy vulnerables que están pasando un momento difícil, pero hay que mantener una distancia al mismo tiempo. O sea, es una mezcla, ya. bueno, complicada, pero hay que hacerla así. Hay que estar cerca, manteniéndote lejos, para que no te afecte, porque si te afecta no vas a ser capaz de seguir ayudando a más familias. En estos 10 años hemos acogido a más de 1.500 familias. Entonces necesitamos estar siempre con las energías muy a tope, porque si no es muy complicado. ¿Tú cómo llevas personalmente el estar en contacto con esta gente? ¿O tú no estás con ellos? Sí, yo estoy mis 8 horas, me las paso, bueno, por una parte, como te decía, recaudando fondos, o sea, organizando todo tipo de acciones que nos ayuden a conseguir esos fondos para el mantenimiento de la casa, y por otro lado atendiendo a las familias. Entonces, bueno, pues me la paso siempre intentando encontrar ese equilibrio perfecto, lo que hablábamos, entre no involucrarte demasiado, no llevarte las historias a casa, pero mantenerte siempre cerca para que sepan que ante cualquier necesidad estamos allí. Es una Yo, mezcla. si trabajara en eso, la verdad que empatizaría bastante con la gente. A ver, empatizar es muy positivo y es necesario, Ya. porque si no, no sabes por dónde están Pero me pasando. salpicaría siempre, Ya, en plan, es ya. empatizar sin que te, sin que te llegue a duela. afectar. Pero es difícil. Bueno, tú tienes mucha experiencia ya, entonces ya sabes más o menos cómo... Al final, bueno, no es lo mismo y, o sea, siendo sinceras, ¿no? Pues la primera vez que falleció un peque, obviamente, emocionalmente te remueve más que ahora, no porque, o sea, porque tú has aprendido también a manejarlo de otra forma. Obviamente es complicadísimo. También te digo que no es algo habitual, pero que cuando hay momentos tan difíciles, el paso de los años te ayuda a saber
medir un poco ese... ¿Alguna vez has tenido, como tenéis un máximo de tiempo en el que puede estar allí o puede No. estar el tiempo que necesite? El tiempo que sea. Lo más que hemos tenido han sido cerca de 2 años, una familia de Sevilla. 2 años. 2 años seguidos. Entonces, imaginaos esa convivencia diaria, 8 horas, con alguien que además sientes que, bueno, pues que tu ayuda realmente le hace mucho bien. Son familias que en muchas ocasiones no han pisado nunca Valencia y pues necesitan hacer también gestiones del día a día, renovarse el carnet de conducir, ir a hacer una gestión a correos y que requieren también de, pues eso, de esa ayuda, de esa ubicación en el entorno y te hacen pues sentirte también parte de su día a día. Igual que te sienta mal a veces cuando no sale como esperabais, cuando sale bien también sentirás una satisfacción, ¿no? El haber Mucho. podido ayudarlos. Claro, que sale bien la gran mayoría de veces, por eso que os he puesto el ejemplo contrario, pero por regla general las cosas salen bien y obviamente es muy chulo cuando le dan el alta a una familia o cuando ya se han ido y vuelven al tiempo a visitarte, a que conozcas al peque, porque igual era un recién nacido y vienen a los 3 o 4 años. Cuando te llaman por teléfono en Navidades para felicitarte las fiestas. Bueno, hemos tenido muchísimos casos de familias de muy lejos que han querido. Tenemos un caso de una peque de Galicia, por ejemplo, que tuvo un cáncer y que lo superó muy bien. Y ella, su mayor deseo era venir en vacaciones a Valencia. A los padres no les apetecía nada, porque al final Valencia les recordaba hospital y su etapa tan compleja, pero para la peque el tiempo que pasó en la casa fue tan divertido que creo que cuando estuvo tendría 3, 4 años, su recuerdo no era el del hospital, era el divertido, era de allí hay un lugar donde me lo han hecho pasar muy bien y yo quiero, ahora que tengo 8, 10, no recuerdo, quiero volver. Entonces pasaron sus vacaciones de verano en Valencia y vinieron a vernos, estuvieron allí, entonces esas visitas son muy chulas. Te iba a preguntar si alguna vez habías creado un vínculo tan grande con una persona que luego siguieras en contacto con él, pero nos has contado esto. A ver, no personalmente, por lo que te digo, porque si no sería muy complicado. Sí que a nivel profesional, obviamente ellos saben que estamos encantados de recibir esas noticias, de llamarnos, de verlos, entonces ahí sí que, pues depende de la familia, si ellos quieren seguir contándote, y tenemos muchísimos casos que, bueno, que desde hace 10 años, incluso, desgraciadamente, casos que no han acabado bien, que siguen queriendo estar en contacto con nosotros, que nos llaman, que nos escriben, que están súper activos en redes sociales, que comparten todas las iniciativas que hacemos porque saben mejor que nadie lo mucho que ayuda pues esa recaudación a través del concierto X a poder tener una casa en un momento tan complicado. ¿Os cuesta mucho recaudar fondos para...? Nos cuesta, yo quiero creer, comparativamente con a lo mejor las otras casas, que obviamente ponemos en común iniciativas, que la sociedad valenciana es súper solidaria. ¿Sí? Y que algo que nos diferencia mucho al resto de casas y que no hay forma y no habrá nunca de igualarlo, a beneficio nuestro, es el mundo fallero. El mundo fallero nos ha dado todas las alegrías y sorpresas, o sea, se han inventado todas las historias que te puedas imaginar, pues las han hecho para recaudar fondos. Desde que el regalito de la fallera mayor a toda la comisión, en vez de ser X comprado en X, sea un regalito comprado en la casa, solidario, y que ese beneficio vaya para la casa. Desde venir a entregarnos, a decidir un año pues que el día de las paellas, ¿no? que Falla no hace un día de las paellas, sí. Pues en vez de ser gratuito para los falleros, cada uno pusiera 1 euro y venir luego con esa recaudación, organizar galas solidarias, quinto y tapa, de todo. Sabes que no podría resumírtelo, y claro, eso en las otras casas no existe. Entonces, todas esas acciones que nosotros conseguimos con las fallas, no hay nada parecido ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Málaga, y en Sevilla, pues no sabemos si a lo mejor algo relacionado con la Feria de Abril, claro. Pero las fallas al final, como están 365 días al año, igual te llega una donación de una falla en octubre que te llega en el mismo marzo. O sea que ese es el gran punto diferencial. Muy bien. ¿Y el tema de la pandemia cómo os afectó? Mucho. Sí. ¿Cómo la vivisteis? Mucho porque por dos cauces muy distintos, mucho y mal. Por un lado, pensad que en la casa, como os contaba antes de los espacios comunes, todo el rato lo que intentamos es que la gente haga piña, que estén juntos, que se acompañen, que se ayuden, que bajen a las actividades, que convivan. Claro, de repente nos encontramos en todo lo contrario. Les pedimos que no salgan de sus habitaciones, que bajen a cocinar por turnos, que se suban la comida a la habitación, o sea, que en ningún momento estén en contacto con otro, que no se quite la mascarilla bajo ningún concepto cerca de nadie. Claro, cuando nos confinan, ¿no? a todo el mundo, en la casa había peques con cáncer, peques que estaban esperando un trasplante, peques con enfermedades que no podían parar, que el COVID no decidía
dejar de lado a temas tan Tan graves. Entonces nuestro día a día siguió, no paró en ningún momento. Pero tuvimos que cambiar todas las formas de hacer las cosas a todo lo contrario. Nuestros voluntarios no pudieron venir cerca de pues casi 2 años, no han podido venir. Porque intentábamos en todo momento proteger a las familias que tenían claramente el foco puesto en cuidar a sus peques de la enfermedad tan grave que tenían y que el COVID no entrara en nuestra casa. Entonces, por ese lado fue muy difícil. Obviamente, las familias que no habían vivido la casa normal, pues no echaban de menos un concierto una tarde o un taller de maquillaje o un curso de cocina, no echaban nada de menos ni a los voluntarios porque no los conocían. Pero claro, pasamos de estar en un espacio donde siempre hay música, alegría, fiesta, gente de un sitio para otro, a silencio absoluto, vacío, aunque estaba llena, pero cada uno en sus habitaciones. Y bueno, pues en ese aspecto cambió de 0 a 100 de una forma muy radical, de un día para otro. De hecho, el día antes de confinarnos, celebrábamos el cumple de un peque de 13 años al que habían amputado sus piernas, al que habían puesto unas prótesis y ya estaba aprendiendo a andar. Habían venido los bomberos de Valencia, los perros de la unidad de rescate, de hecho 2 de ellos estaban ahora en Libia. Teníamos un fiestón, unos magos, le habían traído un vídeo de un jugador del Barça, bueno, una fiesta increíble. Y nos llamaron desde la fundación y nos dijeron, parece ser que van a confinar, que nos van a confinar. No habíamos oído esa palabra, yo creo que nadie jamás. No. Si hay gente de fuera de la casa, por favor que se vayan. Y había como 50 personas, entre los bomberos, el mago, los perros. O sea, teníamos un sarao chulísimo. Y efectivamente tuve que decirles, oye, porfa, ir saliendo poco a poco porque parece ser que no se va a permitir la entrada de nadie. Entonces, por ese lado, durísimo. Y por el lado de la recaudación de fondos, durísimo. Porque no podíamos, al final estaba todo cerrado, parado, las empresas no estaban funcionando, los particulares obviamente vivían una situación muy complicada, no podíamos organizar eventos, no podíamos vender merchandising, no podíamos hacer nada de lo que habitualmente hacemos. Aún así, tuvimos que inventarnos iniciativas, sobre todo digitales, lo cual, nos vino bien porque nos forzamos a lanzarnos. Nosotros somos muy de lo humano, ¿no? Sí. Pero tuvimos que transformarnos y muchas de las acciones las pasamos a acciones digitales y reaccionó la gente súper bien. O sea, os pongo un ejemplo como muy extremo y es que hicimos una cena virtual donde la virtualidad consistía en pues de entrante, solidaridad, cariño y empatía, de primer plato, bol con solidaridad, de postre, nada. Pero ese menú, que tenía un precio, no recuerdo, 15, 20 euros, la gente lo pagó. Y porque sabía que estábamos en un momento muy delicado y sobre todo que el proyecto no había parado, porque habrían otros que igual bajaron la persiana y esperaron a que la marea pasara. El nuestro no pudo parar. Claro. Así que fue difícil. ¿Hay algunas acciones digitales que hoy en día seguís manteniendo? Sí, seguimos recaudando fondos tenemos una plataforma que se llama StockCrowd, que nos ayuda a recaudar fondos bien para acciones puntuales. Hace poco, por ejemplo, este año somos la entidad solidaria de la maratón. Y cuando ya no quedaban dorsales, cuando ya estaban agotados los 33.000 dorsales, nosotras tuvimos 10 dorsales que rifar y lo hicimos a través de esta plataforma. Entonces tú puedes vivir en Sueca o en un pequeño pueblo de Badajoz y entrar y comprar una participación a ese dorsal solidario. A día de hoy, por ejemplo, tenemos una vía abierta que simplemente lo que puedes hacer es hacer un donativo. Aportando con él, lo llamamos regala noches de estancia. Está calculado que una noche en una habitación tiene un coste mínimo de 50 euros. Pensad que en una habitación la más pequeña es para 3 personas. Entonces tú puedes hacer esa aportación de esa noche entrando en regala noches de estancia. Entonces seguimos utilizando mucho esas herramientas digitales porque nos han demostrado que obviamente, y sobre todo que cuando pasan cosas que nadie imaginaba, ¿no? Como una pandemia mundial, es una herramienta súper útil. Sí. ¿Y cuánta gente puede vivir más o menos en cada habitación? Pues tenemos habitaciones de 3, de 4 y hasta una de 6. No os he contado que es muy chulo, nuestras habitaciones son animales. Como la casa lo que intenta es desconectar a las familias de la realidad del hospital, la casa es un lugar muy alegre, estéticamente hablando, es un sitio de colores, divertido, que nada, si tú entraras y no supieras dónde estás, jamás dirías que estás en un espacio donde hay niños con enfermedades tan graves. Entonces las habitaciones, a diferencia de en el hospital,
donde estás en la 315, en la planta cuarta de la Torre G, pues aquí eres la familia rinoceronte, la familia mono, la familia pato y la familia caracol. Entonces, las habitaciones, las 16, están etiquetadas con esos animales, también las neveras y también las despensas. Cada uno tiene su nevera, su despensa en la zona común y en su habitación ese animalito que lo identifica. Vale. Y a las familias nos dirigimos así. La familia mono viene a darnos un papel porque la va a venir a recogerlo, lo va a recoger la familia rana que lo necesita para no sé qué. Entonces es mamá mono, papá pato, y es una forma muy divertida y donde le quitas pues ese hierro a la situación, y cuando hay peques es muy guay que ellos lo vivan así, no soy el pequeño delfín o... ¿Eso claro, lo planeasteis desde el principio o poco a poco ibais poniendo como cosas para alegrarle la vida? La fundación tiene esa filosofía desde el principio, sí. O sea, no la Casa de Valencia, sino a nivel de la fundación, o sea, digamos que este proyecto nace así, o sea, con una finalidad de ser un espacio en el que desconectar. De hecho, a la casa no viene el personal sanitario, o sea, no puede, si hay un peque, imagínate pues ahora mismo tenemos un chico que tiene 14 años y está jugando a la Play. De repente ver pasar a un médico, pues es como muy... Cuando sabes que es la parte dolorosa, ¿no?, de esta historia. Entonces, cuando las familias están en la casa, están en la casa. Si necesitan ir al médico, está a 2 minutos. Por lo tanto, los médicos no vienen a la casa y la seguimos manteniendo como un espacio totalmente exacto, ajeno a ese dolor. Apartado. Y nosotros no vamos al hospital, para nada. De esa forma, ni emocionalmente nos afecta o digamos que nos conectamos con su realidad, ni ellos nos conectan con esa realidad, porque el hecho de que el voluntario que hace pasar al peque una tarde divertida se lo encuentre en el hospital implica que igual este es cómplice de aquel, y ya hago un link mental que es el que no queremos hacer. Queremos que tengan como dos espacios para que puedan muy distintos. ¿Y suelen pasar tiempo allí o suelen estar la mayoría de tiempo en el hospital o depende del caso? Depende del caso, depende del momento de su tratamiento. Te pongo ejemplos, pues por ejemplo, temas de trasplantes, ¿no? Hay veces que pues igual la situación es muy urgente y el peque está en la casa esperando ese órgano. Durante esa espera está allí porque va constantemente a revisiones, bueno, porque están como en esa preparación. En el momento en el que llega ese órgano y por fin lo trasplantan, va al hospital y por regla general, obviamente, pasa un tiempo en UCI. Por lo tanto, en la casa está su familia, pero él o ella está en UCI. De UCI suele pasar a planta y ahí a lo mejor, si imaginaos que está el padre y la madre, pues se van turnando. Están en la casa, pero pueden, lo que hablábamos, pueden ducharse, pueden cocinar, pueden tener un espacio y ir turnando, no estar todo el tiempo allí. Y cuando le dan el alta, por regla general, no les dan el alta, le dan el alta hospitalaria, pero no médica. Os pongo un ejemplo que hemos tenido durante muchísimo tiempo, una peque de Menorca que ha estado como en 36 ocasiones en la casa. Fue un trasplante, claro, cuando hay que hacer revisiones, no vuelve y vuelve o sea, no vuelve a su casa y vuelve a la casa, sino que se queda porque no es seguro que se aleje, y menos con un avión de por medio. Entonces hay veces que el peque está un tiempo, otras que no lo vemos durante todo el tiempo que está su familia, porque es una historia de mucha gravedad y la pasa toda en el hospital. Hay veces, la gran mayoría de las veces, están sus hermanos o hermanas que, estando sanos, pues papá y mamá han hecho las maletas y también les toca venirse. Claro. Si no tienen o no quieren dejarlo a cargo de nadie, se tienen que venir también. Entonces, con esos peques también trabajamos un montón, porque al final nosotros, entre nosotros internamente, los llamamos los grandes olvidados. Sus padres están muy centrados en la recuperación de su hijo enfermo. Y los otros hermanos como que no tienen tanto... Y también han dejado de ir al cole, y también han dejado de ir al fútbol, a clase de música, a salir con los amigos. O sea, también su vida de repente ha dado un giro. Sí. Obviamente no están pasando por la parte dura de la enfermedad, pero sí por todos los daños colaterales que tiene esa parte a nivel familiar. Porque hay una frase que nos dijo una vez un médico y tiene toda la razón del mundo: al final, cuando un adulto enferma, enferma el adulto. Pero cuando un peque enferma, enferma toda su familia, arrastra a todos. Entonces esos hermanos también se sienten afectados. O sea, no ponéis el foco solo en el enfermo, que también, sino que en toda la familia. En la familia. O sea, intentamos, por ejemplo, cuando hacemos los talleres, es ocio familiar. No necesariamente tienen que ser actividades infantiles, pues lo que os decía, si hacemos un taller de cocina o tenemos, por ejemplo, una colaboradora que viene con perros de terapia, pues hacemos terapia canina, no es una actividad pensada para el peque, es para el peque, para el padre, la madre, si está la abuela, el hermanito, o sea, todos, porque al final todos están en el mismo momento de dureza, algunos más,
porque desgraciadamente, por mucho que queramos empatizar, ese dolor físico lo sufre el paciente, pero el resto también están en un momento Muy muy delicado. ¿Y los hermanos que se han tenido que mudar de ciudad buscan un instituto o algo para seguir estudiando? Pues mira, esa fue una de nuestras primeras reivindicaciones, porque veíamos que esa parte no estaba cubierta. Claro. O sea, al igual que antes hablábamos, ¿no? Cuando un hospital se centra en la parte sanitaria, pero se olvida, entre comillas, ¿no? de todo lo demás, nosotros como que atendemos todo lo demás, pero la parte educativa no nos competía, no entraba en nuestras... Y sí que lo hacíamos al principio con voluntarios. Pero claro, por mucho que sea voluntario, legalmente ese pequeño no está escolarizado. Claro, no está Estamos estudiando. dando clases y sí, estás adquiriendo los conocimientos, pero no van a ningún lugar. Y bueno, tuvimos la suerte con Consellería de Educación, que después de plantearles la dificultad y la necesidad que veíamos, tenemos un acuerdo muy chulo con la unidad hospitalaria de la FE, el aula hospitalaria, perdón. Lo que hacemos es que cuando hay algún peque en etapa escolar que necesita seguir su clase, su ritmo, el profe viene a la casa, se pone en contacto con él, con sus profes, hacemos primaria y secundaria, y siguen el ritmo que seguirían estando en su Ostras. clase, y cuando hay examen lo hay allí, y las notas, todo tiene el mismo valor, bueno, es educación reglada. Entonces, ya con eso hemos también, bueno, conseguido solventar un problema, porque para muchos peques había veces que incluso era más problema el pensar que iban a repetir curso, que ya no iban a ir con sus compañeros de clase, que la propia parte de la enfermedad, porque igual no eran muy conscientes de la gravedad del asunto, pero sí que soy consciente de que todos los compis con los que yo he ido estos años al cole van a pasar de curso y yo no, porque estoy enfermo y no puedo ir a clase. Ya. De esta manera, como viene el profesor, bueno, ahora creo que ha cambiado el nombre, pero el programa de consellería que trabaja esto se llama Mestre a Casa. Es un profe que va a tu casa y que sigue contigo absolutamente todas las asignaturas tal y como las seguirías en el cole. Y los padres también tampoco pueden ir a trabajar si están a distancia. Claro, cada familia lo lleva de una manera. Hay familias pues que igual está solamente el padre o la madre en la casa y el otro se queda en origen trabajando. Hay familias que dejan Cada uno. ambos dos y se vienen porque la prioridad en ese momento es la que es y necesitan estar juntos porque el momento es delicado. Muy puntualmente y sobre todo gracias, entre comillas, al COVID, estamos viendo algunos padres y madres que pueden teletrabajar, pero hasta que llegó esta pandemia mundial a nuestra vida no era para nada habitual. Y luego que obviamente hay muchos trabajos donde el teletrabajo no es posible. no es Si posible, tú trabajas de cara al público en un supermercado, No pues puedes. no puedes trabajar. Porque ¿cuánto tiempo llevas en la casa? 10 años. 10 años. ¿Qué dirías que es lo que más te llena de tu trabajo? Bueno, quizá la sensación de que no lo vivo casi ni siquiera como un trabajo. O sea, que me parece algo tan chulo que es complicado y que obviamente Sí. es cansado, que emocionalmente es duro, pero no lo veo, si lo comparo con una empresa privada donde se buscan los objetivos, donde, no sé, o sea, creo que es algo muy distinto porque trabajas con gente a la que le ayudas a llevar su historia de una forma mucho más llevadera. Entonces me gusta esa sensación de saber que mis 8 horas al día están invertidas en algo que de verdad, Sirve. que no digo que el resto de trabajos no lo tengan Sí, para sí, nada, sí, claro. pero que a mí me llena mucho más eso que quizá vender un producto. Y el ver tanta gente pasar por una casa, que tú los ayudas y luego a lo mejor se curan y todo. Uf, Eso y realizado. ver a la gente que quiere colaborar, que es un montón. Buah. O sea, yo creo que nosotros nuestro día a día es como, a veces hablando con gente, ¿no? De, las noticias están todo el día con historias negativas. Nosotros todo lo contrario, o sea, todo lo que pasa en la casa, por regla general, Positivo. sobre todo de la gente externa, ¿no? Que pues desde, oye, te llamamos de un cole porque hemos descubierto que esto existe y queremos hacer un evento. O suena el timbre y pues hace poco una señora que había decidido hacer unas abejitas de ganchillo y las habíamos para decorar la casa. Pues hemos colocado, como que todo el mundo viene con iniciativas chulas, ¿no? Cada uno desde sus posibilidades quiere aportar algo. Entonces vemos al día pues ese sentimiento de solidaridad llevado a la verdad, ¿no? Sí. No me quedo en el darle al like a este comentario o no me quedo en súmate a esta. No, de verdad doy un paso y digo, oye, en mis posibilidades que está montar un sarao en la falla, hablarle de este proyecto a mis alumnos en clase, convertir mi cumpleaños. Mañana, por ejemplo, recibimos a una chica
que cumplió 50 años y pensó que por muchos regalos que le hicieran, estaba segura que nada iba, o sea, que ella ahora mismo no necesita ni un bolso caro, ni un reloj caro, ni que seguramente sus amigos iban a esforzarse por regalarle algo súper, ¿no?, de 50 años. Y dijo, mira, prefiero que ingreséis el dinero en esta cuenta y yo misma iré personalmente a llevarlo. Esta semana, o sea, mañana viene con 1.050 euros, que es el dinero que todos los amigos habrían invertido en comprarle un regalo. Sí. Pues ese tipo de iniciativas son muy chulas. Entonces, verlo es guay. Me ha venido una pregunta, ay, perdón, a la cabeza un pelín complicada, que es, ¿qué piensas de toda esta gente que un poco se ha aprovechado, no digo en el caso de la fundación ni mucho menos, pero por ejemplo hay un caso en España de un chico que fingió estar enfermo durante muchos años, Sí. del Paco Sanz, Sí. ¿sabéis quién es? Sí, 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 sí. Y pues, ¿qué opinas al respecto de toda esta gente que se ha aprovechado de un poco de la enfermedad para engañar a la gente? A ver, o sea, obviamente pienso Claro, está mal, que pero- sí, que hay que ser muy ruin. Y desgraciadamente desde el otro lado, o sea, te cuento que como ONG nos afecta mucho a todas las Claro. ONGs que hacemos un trabajo bien y sobre todo muy transparente, el que haya este tipo de situaciones que además son súper mediáticas, paralelamente lo que hablábamos, ¿no? Igual no eres tan consciente de las buenas acciones, pero de las malas las tienes súper machacadas. Entonces este tipo de acciones tan negativas afectan mucho a las ONGs, porque Sí. la gente desconfía. Claro. Entonces, lo bueno de nuestro proyecto, o lo que intentamos desde el día 1 hacer, es visibilizarlo. Es que esa persona que quiere donar, ya sean 10 euros, ya sea una batidora, ya sea el regalito solidario de la comunión de mi hijo, lo primero que hacemos es invitarla a que venga a ver la casa, Ostras, que la vea y que la palpe, y que vea que su dinero va a ir aquí, claro. y que ahí se le quiten las dudas que pueda tener si las tiene, porque tiene derecho a tenerlas, porque estos casos al final lo único que te generan es a saber dónde irá este dinero. Claro. Entonces, si tú de repente llegas y lo ves y ves a las familias y entiendes el concepto, ya no tengo yo ya nada más que explicarte, te lo va a explicar el proyecto solo. Entonces, Claro. La Y transparencia es muy incluso importante. le das la confianza de que el chico ve desde dentro el problema y el proyecto y dice, pues a lo mejor sí que voy a donar más. Claro. nos pasó un caso con un chico de Algemesí, súper bonito, que nos hizo una donación sin conocernos de nada a través de la web. Tenemos un botón en la web que dice dona y ese chico hizo un donativo. Nadie lo conocía y bueno, yo llamé por teléfono para saber un poco de dónde, por qué él nos conocía o por qué había hecho ese donativo. Y me dijo que él es de Algemesí, tiene una enfermedad y él va mucho a la fe. No sé deciros qué edad, pero bueno, unos 30 yo creo. Que para él es muy complicado, y todos los años que lleva con su enfermedad y vive en Algemesí, y me decía, no me quiero imaginar si aquí tenéis gente que viene de mucho más lejos. O sea, por un segundo empaticé con su dolor y su complicación extra a la propia enfermedad y decidí haceros un donativo, porque cada año hago un donativo a alguna entidad. Y me dijo, y claro, yo le llamaba para darle las gracias y para invitarle a que viniera a verla, la casa. Y me dijo, sois la primera ONG que me devuelve esta llamada, que me invita, que me trata desde un punto de vista tan transparente, ¿no? Mi donativo, para que yo vea dónde ha ido cada uno de mis euros. Pues el chico vino, conoció la casa, le encantó el proyecto, se había informado y sabía perfectamente lo que hacíamos, pero bueno, cuando lo ves como que te ayuda más a entenderlo. Y bueno, es informático, colaboró con nosotros en un par de proyectos que no hubiéramos sacado solas, bueno, ni en 3 vidas, porque le encantó y nos dijo, yo pongo a vuestro servicio lo que sé hacer. Y lo que sé hacer es, en este caso, programación. Y montamos un par de webs para unas historias que ya os digo que no las hubiéramos hecho jamás. Ok, y para ser voluntario, ¿cómo se hace? Mira, pues para ser voluntario hay que tener más de 18 años, hay que tener la posibilidad de comprometerse un día fijo a la semana, mañanas o tardes, hay diferentes áreas, pero sí o sí hay que saber que ese compromiso tiene que ser estable. Hay que ser alegre, hay que ser optimista, no hay que venir con ganas de entender la historia desde el lado negativo, sino todo lo contrario. Hemos tenido, de hecho, voluntarios de Sueca que han estado muchísimo tiempo ayudándonos y que, bueno, pues que se han hecho esos 30 y pico kilómetros que nos separan de Valencia una vez por semana de forma fija y que han aportado un montón. Entonces, básicamente, como os digo, mayor de edad, porque entendemos que esa mayoría de edad te ayuda a relativizar un poco lo que vas a vivir, compromiso y luego sobre todo eso, ser una persona alegre, optimista, extrovertida, con ganas de aportar y no
con esa capacidad que decíamos de que te afecte en exceso. Y como hay diferentes áreas, pues a lo mejor hay gente más sensible que prefiere no estar en primera línea, pero sí que nos sigue ayudando desde otras áreas, o viceversa. Hay quien sabe que tiene capacidad de sobra para estar ayudando en primera línea y está y lo disfruta y es gracias al voluntariado que este proyecto sale adelante, porque antes os decía, el porcentaje es minimísimo de equipo de la fundación versus voluntarios. Esta pregunta, ¿tenéis alguna iniciativa pensada para próximamente? Pues tenemos este año es nuestro 10º aniversario y llevamos todo el año con un montón de iniciativas en marcha que la verdad que nos están ayudando sobre todo a dar a conocer la fundación. Y este año, por tercera vez consecutiva, hemos lanzado, que lo acabamos de lanzar ahora, una iniciativa muy chula pensada para aquellas empresas que regalen a sus empleados cajas de Navidad, la típica caja con los turrones, el vino, el aceite, exacto. Gracias a un colaborador que se llama Grupo Navarra, todas aquellas empresas que compren las cestas solidarias a través nuestra, el Grupo Navarra nos dona 7,50 € por cada cesta que consigamos vender. Entonces, todas aquellas empresas que de verdad vayan a hacer este gasto, pues les animamos a que contacten con la casa, a que se informen. Tenemos una cesta solidaria valorada en 30 €, pero se puede, si la empresa normalmente se gasta más, se puede valorar una cesta de mayor valor. Y de ahí, como os digo, 7,50 € de cada una de ellas va para la casa. Además, el empleado cuando recibe la cesta tiene dentro una tarjeta que se explica que es una cesta solidaria y que parte del importe se ha destinado a esta fundación que hace esta labor. Entonces, justo en unas fechas donde la gente en Navidades, yo creo que utiliza mucho, ¿no?, estas palabras pues, de solidaridad, de paz, de amor, creo que son gestos muy chulos, muy reales, donde de verdad puedes poner en práctica todo eso que a veces lo utilizamos como muy en vano, ¿no?, esas palabras, y que de verdad puedes hacerlo con algo tan sencillo como hacer un regalo de una cesta navideña solidaria. Porque ¿cómo se vive la Navidad allí? Pues intentamos hacer lo que hacemos todo el año y es mucho ruido, mucha alegría, son fechas complicadas, porque la tradición nos dice que hay que estar en familia. También te digo que como relativizamos todo mucho, para las familias pues es complicado estar fuera de tu casa en abril, es complicado estar en septiembre y es complicado estar en diciembre. El momento es igual de duro. Pero sí que es verdad que intentamos hacer, nosotros tenemos un lema y es celebramos todo lo celebrable. Entonces intentamos hacer todas las celebraciones que esa familia estaría haciendo fuera de su casa allí. Y bueno, nos hemos disfrazado, para que te hagas una idea, de galletas de jengibre, de árboles de Navidad, de niñas de San Ildefonso. O sea, hemos hecho fiestas de todo tipo para intentar alegrar a las familias. Hemos tenido grupos de música que han venido a actuar esos días adrede para que el ambiente sea pues lo más alegre posible dentro de las circunstancias. Claro. Pues después de este mensaje tan guay, que es poder ayudar a esta gente que lo necesita, pasamos con la siguiente sección. Bueno, chicos, estamos aquí de vuelta con la sección de Seremos Reemplazados, en la cual hablamos sobre inteligencias artificiales, tecnologías y cómo pueden afectar a la vida de nuestro invitado. En el día de hoy estamos aquí con una invitada muy especial, con Cristina, que nos viene a hablar de la Casa Ronald McDonald, ya la habéis visto en la entrevista. Y me gustaría comentar un par de tecnologías que pueden ayudar al diagnóstico y el tratamiento del cáncer o de la leucemia. La primera de ellas es que en una universidad de Toronto y una empresa llamada InSilico Medicine ha desarrollado una inteligencia artificial que es capaz de diagnosticar, basada en imágenes, es capaz de diferenciar tumores benignos de malignos y desarrollar un tratamiento personalizado para ellos, ya que también lo puede detectar en etapas muy tempranas, que es cuando más tratable es, ¿no?, cuando más fácil es realizar un tratamiento. Y en solo 30 días es capaz de hacer porque hay que hacer tratamientos personalizados para cada paciente. Y en solo 30 días es capaz de desarrollar los tratamientos. ¿Qué opinas que estas tecnologías van a poder, en cierta manera, reemplazar a los médicos en un futuro? A ver, entiendo que reemplazar no. Creo que el recurso humano siempre va a ser necesario. Imagino, desde el desconocimiento absoluto, que todo lo que aporte la tecnología será siempre bienvenido y que si va a sumar y va a posibilitar detecciones precoces, pues adelante. Pero no me parece que sea sustituible frente a un profesional sanitario. Claro, lo que siempre tenemos una idea, yo creo, equivocada de lo que es realmente el reemplazar, porque
lo que va a hacer es, cuando un profesional sanitario vaya a tener que hacer esto, va a utilizar directamente estas herramientas en vez de hacerlo manualmente. Por lo tanto, sí que reemplazará, yo creo, esa parte de su trabajo. Y le permitirá atender a más pacientes y hacer más trabajo en otras áreas, evidentemente. Y bueno, por otro lado, muy brevemente, tenemos una tecnología que han desarrollado, una aplicación que para los pacientes con cáncer o leucemia, que permite seguir el tratamiento, ¿vale? Cuando te hacen un tratamiento personalizado, esta aplicación te permite seguir un tratamiento de las medicaciones, del tratamiento, y te manda recordatorios y algunas formas, tiene como terapia, ¿vale? Incluida en la aplicación para poder ayudar al paciente. ¿Y qué opinas tú de este tipo de...? Pues un poco al hilo de lo anterior, todo lo que sume y facilite en este caso a que el paciente lleve su tratamiento de la mejor manera posible. Entiendo que hablamos siempre de cosas que están, bueno, que han surgido para facilitarnos la vida. Si es así, pues oye, nada sobra, o sea, todo está bien y cualquier aplicación que te permita organizarte, creo que hoy en día todo el mundo organiza su vida a través de apps. Claro. ¿Por qué no? ¿Crees que en el futuro cercano vamos a estar todos más, va a estar todo este sector más informatizado, va a estar más... A ver, yo creo que lo principal es la investigación. Al final, siempre y cuando vaya de la mano de esa investigación, todos los avances tecnológicos estamos viéndolo, son necesarios para el desarrollo y para el perfecto tratamiento de cualquier enfermedad, sea de mayor gravedad o menor, y toda la aparatología que se utiliza en el día a día sanitario es imprescindible. Entonces, ya te digo, la palabra reemplazable no me gusta, creo que ni en esta profesión ni en ninguna otra, creo firmemente en que el ser humano tiene que estar presente en, si no todos, prácticamente todos los procesos, pero si la tecnología suma, por supuesto. Vale. Bueno, pues con esto pasamos a la siguiente sección, la del bol, que saldrán ahora Iván y Alex a presentarla, y un placer. Igual. El bol. Aquí la sección del bol, os explico un poco en qué consiste para la gente que no la conozca. Consiste en, hay un bol lleno de preguntas, cada uno cogemos una y respondemos las tres todos. Empiezo yo. ¿Cuál es tu recuerdo de infancia más preciado? Yo creo que estar con la playa, con mis amigos y ahí, estar haciendo castillos en la arena. Yo, la verdad que después de una mañana dura de playa, de estar jugando con mis amigos y jugando a fútbol y todo eso, llegar a casa y ver ahí el platet de arroz caldos de mi abuela, era lo mejor. Esa pregunta hoy viene mucho a cuento, en verdad, ¿eh? Si lo Bien. piensas. Pues yo creo que voy a ser más repelente. Creo que terminar un puzzle. Porque me gustaba mucho hacer puzzles. Entonces poner esas últimas fichas y decir, terminado. La del puzzle está muy guay. Sí. Bueno, voy a leer yo la mía ahora. ¿Tienes alguna habilidad oculta que la mayoría de la gente no conoce? No sé. A ver, puede ser. Sí, ¿no? Yo, la verdad que no soy muy conocido por jugar a fútbol, pero se me da muy bien, la verdad. Movilidad. Pero tienes habilidad oculta. Los insectos. Me gusta mucho todo el tema de los insectos. Es una habilidad oculta, nadie la conoce, entonces... De hecho, si miras para allá, Bueno, mira lo que... He visto cajitas ahí de cosas Sí. raras. No he querido mirar mucho. Bueno, y... ¿Y tú? Yo, a ver, creo quizá... Hacer puzzles. Hacer puzzles es obvio. Bueno, pues va muy en la línea jugar al Tetris. O sea, soy una friki. Bueno, ya no juego mucho, pero antes eran como horas y me lo pasaba y me lo pasaba. O sea que. Y creo que en general los videojuegos, aunque no juego mucho, pero cuando he jugado así en plan, se me da excesivamente bien, innecesariamente bien, porque ¿para qué? Pero sí creo que deberá ser esa. Qué guay. Y mi pregunta: ¿qué libro has leído que te haya impactado? Tendría que pensarlo. Es que no me acuerdo del título. Ya, sí. Si quieres la cambiamos y en vez del libro que más te ha impactado, el último libro que has leído, por ejemplo.
Yo el último libro que leí se llama Hábitos Atómicos. Está guay. ¿Y el tuyo? Te lo regalé yo. Ya, me lo regaló él por el cumpleaños. Yo creo que las 8 emociones que no sé qué. Era algo, un libro de... No, el de Stephen King. No me lo leí. Lo tengo. Bueno, y era un libro que iba sobre emociones, de cómo tratarte a ti mismo, cómo tratar a la gente y esas cosas. Qué Me guay. gustan mucho esos libros. Qué guay. Pues yo un poco al hilo de ese, El monje que vendió su Ferrari. ¿De qué va? Es un libro de autoayuda con una historia muy chula. Ostras. Qué O guay. sea que si te gusta ese ¿Nos lo tipo, recomiendas? está guay. Sí. Vale, lo miraremos. Muy guay. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos un día más y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.